Gracias. Grabando entonces. El contexto geológico es fundamental entonces cuando nosotros ocupemos cualquier estudio de agua subterránea y fundamental también cuando acoplemos con métodos geofísicos, debido a que nos va a restringir las unidades geológicas a las que nos podemos enfrentar. Estar en un ambiente volcánico no es lo mismo que estar en un ambiente sedimentario, es súper distinto. Así que eso nos va a ayudar para poder interpretar bien lo que estemos haciendo. El mapa geológico de Chile, que está aquí a la derecha, que está disponible, puede ser una buena fuente de información de orden cero. ¿Ya? Este es un mapa súper generalizado, no tiene buena resolución, así que lo mejor sería ocupar geología local de la zona que tengamos disponible, o llevar a un geólogo que pueda hacer eso por nosotros. A modo de ejemplo, aquí tenemos un mapa geológico de la parte de Santiago. Esta fotografía es de un paper que ocupó Felipe Leighton y Sergio Ruiz, unos próceres de la sísmica en Chile, y que los ocupaban un poquito para explicar algo nada que ver con agua subterránea en realidad, del contexto sísmico en el que vivimos. Y aquí podemos ver cómo se pueden ir clasificando distintos tipos de suelo. ¿Ya? Eso es súper importante para la sismología, así que ellos también hacen uso de estas herramientas. Otra fuente de información, que ya la he mencionado, son las columnas estratigráficas. Como pueden ver, abajo tenemos los testigos, que vendrían siendo los pedacitos de tierra que va sacando la perforadora. Dependiendo del tipo de perforadora, y obviamente también del tipo de suelo, estos testigos pueden estar más bien completos, como podemos ver en la figura, o también pueden ser como tierrita molida. Hay tierra que obviamente se desarma cuando uno la saca, pero también hay unos perforadores que, debido a los rotores que ocupan, rompen la muestra, rompen la roca. Las columnas estratigráficas entonces muestran secuencialmente los estratos existentes en la zona de estudio, y se puede generar a partir de los testigos o bien suponer a partir de la geología superficial. Eso es algo que ustedes supongo que dieron geología general ya, y ahí me acuerdo que tocaba hacer una de estas columnas, que uno tomaba las elevaciones, las distintas cosas que uno podía ver en la superficie, y con eso uno podía ir más o menos suponiendo cómo sería en profundidad el suelo. En particular, a nosotros lo que más nos interesa es el diámetro del suelo, el diámetro promedio del suelo, así que arena, arcilla, limo, etcétera, más que todas las clasificaciones que podría darnos un geólogo, porque el diámetro del sedimento va a ser lo más importante para poder determinar la permeabilidad del medio. Igual las otras cosas se pueden ocupar como fuente de información, pero quiero recalcar que lo principal es el tamaño del suelo, el tamaño de las partículas del suelo. Con esto damos cerrado la parte de geología que teníamos que ver. Y antes de meternos de lleno con el tema de la geofísica, quiero recordar o enseñar, si es que alguien nunca lo había visto, la diferencia entre resistividad y resistencia eléctrica. Así que en el diagrama tenemos un circuito eléctrico, el U representa alguna fuente de voltaje, podría ser una pila, por ejemplo, y esta diferencia genera una diferencia potencial, la cual, como ustedes ya saben, tiene que generar una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica pasa a través de este sólido, con área transversal A, largo L, y resistividad eléctrica ρ. ¿Cuál es la diferencia entre resistividad y resistencia? A mí me gustaría hacer una analogía. Es como la diferencia entre masa y densidad. La densidad es una propiedad del elemento del que estemos hablando. Por ejemplo, se habla de la densidad del agua, de la densidad del acero, pero la masa corresponde a un objeto en particular que existe. Yo digo, la masa de agua que hay, no sé, en una laguna, por ejemplo. Pasa lo mismo acá. La resistencia es cuánto se opone el objeto en sí al paso de la corriente, que esto sería el objeto aquí, estaría definido por el área transversal A y el largo L, mientras que la resistividad es propiedad del material. Entonces, mientras más, aquí tenemos la relación entre resistencia y resistividad, entonces mientras más área, tendremos menos resistencia, y mientras más largo, tendremos más resistencia, y es obvio, mientras es más largo, más se va a oponer al paso de la corriente, y mientras tenga más área, mayor facilidad tendrá la corriente para hacer paso a través del material. Y con eso, y la resistividad del material, que es algo intrínseco al material, podemos tener la resistencia eléctrica. Otra cosa que hay que recordar es la ley de Ohm: voltaje es igual a intensidad por resistencia. Esta es la ley fundamental que vamos a ocupar para determinar cómo es la resistividad de los suelos en profundidad. Los métodos eléctricos y electromagnéticos son métodos excepcionalmente adecuados para el estudio de las características de los suelos en agua subterránea, en particular también para encontrar nivel freático, pues este marca un notorio aumento en la conductividad. Ustedes saben que el agua, con un pequeño contenido de sales, es un muy buen conductor eléctrico, y por lo tanto, cuando nosotros ocupamos métodos eléctricos que miden conductividad,
estos van a ser excepcionalmente buenos para encontrar cosas de ese estilo, como el nivel freático. Existen 4 métodos eléctricos o electromagnéticos. Esta clase vamos a hablar de 2, pero les quiero mencionar los otros 2 más importantes que hay muchos más, solo para que sepan que existen. Primero, el sondaje eléctrico vertical, lo llaman SEV por su sigla. Segundo, el ERT, que es tomografía de resistividad eléctrica, también por su sigla en inglés. Y también tenemos el TEM, que se llama transiente electromagnético, y MT, que es magnetotelúrica. En particular, magnetotelúrica, que no lo vamos a ver ahora, solo una mención honorífica, magnetotelúrica es el método activo geofísico que nos permite llegar a más profundidad que se pueda por el hombre. Es decir, por ejemplo, el SEV y el RT, que es los que vamos a ver ahora, llegan a lo más a los 500 metros de profundidad, a menos que uno tenga un arreglo excepcionalmente bueno. La magnetotelúrica se utiliza para estudiar el manto y la corteza, así que esto llega por lo menos a los 100 kilómetros de profundidad, y por ejemplo, en estudios han llegado incluso al núcleo externo, a medir parámetros del núcleo externo. Así que esto, si bien no se ocupa mucho para aguas subterráneas porque alcanza profundidades demasiado grandes para la aplicación en ingeniería, en academia. ¿Alguien quería preguntar algo? Supongo que no. Entonces vamos a ver el primer método, el sondaje eléctrico vertical, o SEV. Las características de este método es que es económico, necesita poca instrumentación y es bastante rápido. La instrumentación que necesitamos son voltímetros, cables, varas de material conductivo y baterías que nos van a funcionar como fuentes de diferencia de potencial. Por lo general se ocupan baterías de auto porque son fáciles de conseguir y son bastante confiables como instrumento de medición. Vamos a utilizar la ley de Ohm porque vamos a estar en un método eléctrico, y como resultado vamos a tener diagramas de resistividad en profundidad. Ahora vamos a ver un diagrama de cómo es un arreglo en SEV. Tenemos cuatro conductores que van a estar aquí las varas conductoras van a estar enchufadas al suelo, van a estar enterradas. Vamos a conectar con cable las baterías de auto o nuestra fuente de diferencia de voltaje, y vamos a tener otro cable conectado a un voltímetro que va a estar midiendo las diferencias de potencial que se midan en la Tierra. Entonces estas flechitas son una varilla que está enterrada, que es de algún material conductivo, por lo general se ocupa aluminio, unas varas de aluminio de como 15 centímetros más o menos, con eso es el procedimiento estándar. Y con esto nosotros vamos a ir midiendo voltaje. Entonces, entre los puntos A y B, nosotros vamos a estar imponiendo una diferencia de potencial, ¿cierto? Entregada por la batería, y esto va a generar una corriente, por supuesto. Luego nosotros vamos a medir la diferencia potencial entre los puntos M y N, y con eso podemos determinar la resistividad promedio en profundidad. Imponiendo las ecuaciones de Maxwell, nosotros vamos a obtener una resistividad aparente que está dada por esta expresión de aquí. Esto es una integral, las ecuaciones de Maxwell, un desarrollo matemático no tan difícil, pero no tan fácil tampoco. Y al final llega a esta expresión que nos relaciona la diferencia de voltaje medida entre M y N sobre la intensidad medida entre A y B, que esa va a ser la intensidad que induce la batería, por un factor geométrico que van a ser la distancia entre todas estas varillas conductivas. Entonces, una vez que yo pongo mi arreglo, puedo encontrar una resistividad aparente. ¿Por qué se llama? Es aparente y no real, después vamos a ver un poquito más, pero va a ser una resistividad que va a estar asociada un poco a la geometría que estamos teniendo aquí. Después voy a mostrarle unos diagramas, Después voy a mostrarle unos diagramas un poquito más explicativos para entender la diferencia entre resistividad aparente y resistividad real. Entonces, para cada punto del arreglo, cada vez que yo si yo mantengo fijo el A y el B, yo puedo ir moviendo el M y el N. Así que lo que vamos a ir haciendo, vamos a poner primero, miren mi cámara, primero vamos a poner un M y N muy juntitos, y vamos a medir resistividad aparente. Después nos vamos a alejar concéntricamente, y vamos a medir de nuevo. Después nos vamos a alejar de nuevo, y vamos a medir de nuevo la resistividad aparente, así sucesivamente, hasta que vamos a tener una colección de cuánto separamos el arreglo versus cuánto fue la resistividad aparente medida. Esto se va a realizar múltiples veces entonces, y hacer esto de ir midiendo y separando, midiendo, separando, midiendo, separando, se llama el arreglo de Schlumberger, ¿ya? Que es un geofísico famosito.
Hablemos ahora de la resistividad. Los materiales tienen valores referenciales de conductividad o de resistividad, son lo mismo, son recíprocos. Solo deben utilizarse estos valores que vienen en tablas a modo referencial. Esto se debe a que la conductividad varía según las condiciones en terreno. Y los datos medidos deben ser calibrados. Importantísimo, los datos medidos deben ser calibrados. La conductividad, ¿por qué? Porque la conductividad varía por muchas cosas. Por contenido de humedad del suelo, por la temperatura del suelo, por el material. Este es el punto importante, esto es lo que queremos estudiar nosotros. Así que nosotros queremos aislar todas las otras cosas para conocer la resistividad del material. Las otras cosas que afectan, la porosidad del medio, la conectividad entre los poros. ¿Por qué la conectividad entre los poros? Porque si nosotros tenemos poros conexos, eso quiere decir que los espacios de vacío están unidos y no están cerrados, no son como burbujas cerradas, sino que se pueden generar trayectorias entre ellos. Al haber conectividad en los poros, si es que yo tengo fluido y ocupo este método, voy a permitir que haya conducción a través del fluido por a través de las dos varillas, y por lo tanto me va a cambiar la resistividad si es que yo hubiese tenido el mismo material pero con menos conectividad de los poros. Y por último, por supuesto, la salinidad, también por razones parecidas. El agua es un buen conductor, especialmente cuando está con sales disueltas, y mientras más sales disueltas, es mejor conductor. Así que también es otro parámetro por el que tenemos que controlar. Tomando todo eso en cuenta, tenemos aquí una tabla referencial con la que nos podemos hacer una idea de más o menos qué tipo de suelo podemos encontrar dependiendo de qué tipo de resistividad estamos midiendo. Fíjense los rangos en los que varía, va de 0,001 a 1.000.000 de ohms metro. Ohms metro es la unidad de medida de resistividad en el sistema internacional. Y para cada valor de resistividad nosotros vamos a estar encontrando varios tipos de suelo posibles. Entonces, si nosotros no conocemos el contexto geológico, no vamos a poder saber si que estamos, por ejemplo, en resistividad igual 10, nos vamos a ver si estamos con clay, que sería arcilla, o vamos a estar con agua dulce, que es fresh water. Entonces, de nuevo, recalco, es súper importante conocer el contexto geológico y acoplar con las otras informaciones con las que podamos tener. Si tenemos una columna estratigráfica, si conocemos el mapa geológico, vamos a saber si es que es razonable que aquí esté el nivel freático y estemos midiendo agua dulce, o bien si es razonable que existan, no sé, lentes de arcilla o grandes capas de arcilla que también puedan estar dándonos los mismos valores de resistividad. Los resultados en terreno corresponden a una curva de apertura de arreglo versus resistividad aparente en profundidad, ¿cierto? Que nosotros íbamos abriendo y cada apertura nos va a dar una resistividad aparente. Entonces, no es directo obtener los estratos del suelo. Debemos encontrar una metodología para encontrar la relación entre resistividad aparente y los estratos de resistividad real. Por ello, tenemos que ocupar un método de inversión matemática para tratar un modelo de capas adecuado. Entonces, aquí vemos un poquito lo que me estaba refiriendo cuando nosotros tenemos resistividad real y cuando tenemos resistividad aparente. Entonces, a medida que nosotros vamos agrandando nuestro arreglo, las líneas de corriente van llegando cada vez más profundo. Esto quiere decir que cuando yo esté midiendo acá, la información que va a estar encapsulada en mi medición va a ser, entre comillas, un promedio de todo lo que voy a estar, de toda la zona donde va a estar pasando la corriente. Entonces, por ejemplo, en la medición A, como estamos en la primera capa de resistividad 1, la resistividad aparente va a ser la resistividad real, dado que tenemos un medio homogéneo. Pero a medida que nosotros vamos abriendo nuestro arreglo, y abrir el arreglo me refiero a separar los conductores, las varillas de aluminio con las que vamos a estar midiendo, nosotros vamos a llegar a profundidades mayores, y por lo tanto puede que alcancemos a pinchar o a medir otro estrato de una conductividad o resistividad distinta. Y por lo tanto la resistividad aparente, que va a ser la resistividad promedio de todo lo que está envuelto aquí en la corriente, digamos, va a variar de las resistividades reales de los estratos reales. Y a medida que vamos a ir abriendo y cada vez pinchando más capas, esta resistividad aparente cada vez va a ser menos representativa del medio, porque vamos a tener una resistividad aparente, pero en realidad vamos a tener un medio con muchas capas de resistividad distintas. No sé si se entendió ese concepto del de resistividad aparente. Es como la resistividad promedio que va a estar midiendo el paso de la corriente, dado que podemos tener capas de distinta resistividad. Por eso hay diferencia entre resistividad real, que van a ser la de estos medios que nosotros tenemos aquí dibujaditos, versus
la resistividad aparente, que va a ser solo un valor que va a estar asociado a todo este volumen. Este volumen tiene como forma de banana más o menos. Piensen que esto es un sólido 3D, un volumen 3D. Si bien aquí nosotros estamos viendo un corte, también nosotros vamos a tener trayectorias de corriente entrando y saliendo del plano con esta misma forma. Así que se va a hacer como una forma de banana bien gordita, más o menos. Esa es la forma que tiene. Entonces lo que nosotros tenemos es que a medida que abrimos nuestro arreglo, vamos a estar midiendo resistividades aparentes. Entonces, estos puntitos de acá demuestran la resistividad aparente medida. Esto es lo que mide el método. Recuerden, nosotros tomamos el voltaje que miden las varillas, la diferencia de voltaje entre las varillas M y N, estas de aquí, M y N. Con eso multiplicado por varias cosas, obtenemos resistividad aparente. Y ahora, para saber cómo es el suelo, dado que tenemos que reconocer que estamos viendo una resistividad promedio y no las capas que debiese tener el suelo, tenemos que ir proponiendo algún modelo de capas, por ejemplo, lo que está aquí a la derecha, y ver cuál sería la resistividad aparente a medida que yo abro mi arreglo, si es que este fuese el modelo real. Entonces, ¿cuál es la idea de este método? Ya, yo tengo esta curva de resistividad aparente medida, voy a proponer un suelo, y proponer un suelo me refiero a proponer cierto arreglo de estratos de distinta conductividad. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 estratos. Aquí, ¿cómo se interpreta esto? Aquí lo que el científico propone dice, ya, entre profundidad 0 y profundidad 2 vamos a tener esta resistividad que es 1000 y algo, después entre profundidad 1 hasta 3 más o menos vamos a tener resistividad de como 3000, después vamos a tener otro estrato de alguna longitud que va a ser un poquito menos, después vamos a tener otro estrato de cierta resistividad y así sucesivamente. Y así vamos a tener un modelo de capas. Una vez que nosotros proponemos este modelo de capas, vamos a matemáticamente ver cuál hubiese sido la curva si es que nosotros hubiésemos hecho un método, si es que nosotros hubiésemos puesto las varillas y hubiésemos medido. Y vamos a comparar. Entonces vamos a ir modificando el modelo de capas que propongamos, cosa de que se nos ajuste lo mejor posible, o que se nos ajuste bien en realidad, a las resistividades aparentes medidas. No sé si quedó claro eso. Pero básicamente es una forma iterativa de ir tratando de encontrar un buen ajuste. El objetivo de hacer esto, que esto vendría siendo una inversión, es establecer un modelo razonable, que sea coherente con la geología de la zona y no que minimice perfectamente el error de ajuste. ¿Qué me refiero con esto? Que cuando uno trata de minimizar el error de ajuste, es decir, que la curva gris, que sería la del modelo propuesto, pase exactamente por todos los puntos, nosotros podríamos estar haciendo lo que se llama un sobreajuste. Un sobreajuste podría generar un modelo conceptual incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué sucede que si yo trato de minimizar el error, puedo tener un mal modelo? Porque, entre otras razones, cuando yo mido, puedo tener errores de medición. Los voltímetros no son perfectamente, ¿cómo se llama? Perfectamente precisos, ni tampoco la medición que haga yo entre las varillas va a ser perfectamente precisa, ni los estratos tampoco van a ser perfectamente horizontales. Entonces, yo tengo que preferir tener un modelo que sea coherente con la geología, más que un modelo que ajuste y te dé un error igual a 0. Para tener un error igual a 0 hay que probablemente proponer una cantidad de capas muy, muy, muy grande. En este modelo que nosotros vemos aquí ya tiene, no recuerdo cuántas conté, como 14 capas más o menos. Eso ya es una cantidad de capas súper grande. Entonces imagínense haberle puesto 10 o 20 capas más para poder haber tratado de ajustar un poquito más esta parte de aquí y otro poquito más esta parte de aquí. Y hubiésemos tenido un suelo súper, súper, súper heterogéneo, con muchas, muchas, muchas capas, que en realidad es súper difícil de interpretar. Otra cosa. Bruno, Sí, dime. ¿este método hasta qué profundidad llega? Que igual me llama la atención que sobrepase los 100 metros. Ya. Muy buena pregunta. Gracias. Va a depender del largo del arreglo que tú ocupes. Déjame volver a la figura del arreglo. Aquí. Aquí. Esta está buena. Perdón. No es esta.
fíjate que mientras más separe yo mis varillas conductoras, más es la profundidad que va a llegar a ver. Entonces, en la teoría esto puede ser infinitamente grande, porque yo puedo separar infinitamente todo lo que yo quiera estas varillas, pero en la práctica para medir cosas someras, así que más o menos hasta los 100 metros se mide, un poquito más, 500 metros, si es que es alguien muy motivado, digamos. Y a medida que voy alejando empiezan a haber problemáticas prácticas. Por un lado, problemáticas legales, que uno no puede llegar y pasarse a cualquier terreno a medir, cosa que pasa mucho en geofísica, que la gente tiene que pedir permiso para pasar a parcela y explicarle a la gente lo que está haciendo, digamos. Imagínate un arreglo de, no sé, 10 kilómetros, tenéis que pedir mucho permiso. Esa es la dificultad número 1 de hacer un arreglo totalmente gigantesco. Dificultad número 2 de hacer un arreglo tan grande es que vamos a tener hartas diferencias de nivel topográficas, entonces el arreglo en verdad ya no va a estar en un solo plano, sino que ya podríamos estar pinchando un cerro en algún lado, y eso se puede arreglar, pero hay que hacer correcciones. Y dificultad número 3 es que a medida que yo separo, para que haya corriente, tengo que aumentar mi diferencia potencial. Si yo separo 10 kilómetros la cuestión y ocupo una batería de auto, jamás voy a medir corriente. Así que eso, puede ser todo lo agrandable que uno quiera, pero en términos prácticos se llegan a profundidades de 100 metros y se puede estirar un poquito más. Después, al final de la presentación, vamos a ver algunos resultados y podemos discutir lo de las profundidades. Como Ya, en gracias. promedio. Pero Perdón gracias por la por pregunta. interrumpirte. No, nada, interrúmpenme nomás. Eso me pone feliz. ¿Cuál estábamos? Aquí estábamos. Entonces estábamos hablando de sobreajustar los datos. Entonces, yo no puedo priorizar ajustar bien datos para tener un modelo que sea cualquier cosa. Y esto soy bien enfático y le dedico su tiempo porque de verdad pasa. Hay algunas consultoras que trabaja gente haciendo esta clase de métodos o otros métodos geofísicos y que no sabe estas cosas que le estoy diciendo yo y que efectivamente tratan de ajustar lo mejor posible, o también pasa con los clientes. El cliente quizás no entiende que esto no tiene que quedar perfectamente ajustado, sino que lo importante es el modelo resultante, y por lo tanto al final se terminan haciendo trabajos malos. Ahí, como anécdota, por ejemplo, yo tengo un amigo de geofísica que trabajaba y le pedían ajustar, como parte de su jefe, le pedía que ajustara perfecto las curvas, por ejemplo. Y él se enojaba caleta por esto mismo que le estoy diciendo, porque decía como, oye, esto no cachan nada, si al final eso no es lo importante. Es normal que las curvas de resistividad no tengan solución única. Es muy fácil generar varias soluciones que ajusten bastante bien, que tengan 2 capas o después que tengan 8 capas, o ir variando un poquito la resistividad de las capas. Así que no tenemos solución única, y por eso el investigador tiene que restringir las variables según supuestos razonables. Por ejemplo, el número de capas. Otra restricción razonable es ver qué estratos tengo yo en la columna y decir, ah, ya, la resistividad máxima que puedo ver a esta profundidad va a ser más o menos esta. Aquí más o menos puedo esperar que sea el nivel freático, así que no sería extraño, por ejemplo, que haya alta conductividad o baja resistividad, ¿cierto? Y por lo tanto, nosotros tenemos que ingresar información de otras fuentes de medición para poder restringir mi modelo y poder tener alguna solución única o razonablemente única. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos más resultados. Unas mediciones que se hicieron acá en Chile. Y en la curva negrita y los puntitos son las resistividades aparentes que se midieron. Y en rojo está el ajuste de este modelo a 3 capas. A mí me gusta un poquito más este modelo porque este de acá tiene muchas capas. Igual se puede justificar porque tiene una profundidad, a ver si es más profundo o no, en verdad no me acuerdo. No, están más o menos igual de profundo. A mí me gusta un poquito más este ajuste que el otro porque tiene un modelo más simple. Este modelo yo no le estoy mostrando aquí las columnas que sacaron, pero sacaron las columnas y no mostraban mucha diferencia entre las capas que había en el suelo. Así que es razonable, en este caso, haber propuesto un modelo tan sencillo. Y con este modelo de capas, fíjense que aquí, este eje, aquí no están los ejes. Esto es lo que no me gustó de este trabajo, es que aquí no están los ejes. El eje vertical, es resistividad, y el eje horizontal es longitud. Entonces nosotros tenemos 3 capas porque tenemos aquí una resistividad, aquí otra resistividad y aquí otra resistividad. Si se acuerdan, la resistividad aparente es como un promedio hacia abajo, hacia la última profundidad que yo llego, así que la forma que va a ir variando la curva roja tiene que tomar eso en consideración.
Así que analicemos un poquito este modelo. Primero tengo una resistividad baja y después tengo un salto en resistividad. Eso significa que, si vamos al monito, yo aquí tengo una resistividad baja y aquí un salto en resistividad. Así que eso significa que la resistividad aparente va a ir constante, 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 y va a empezar a subir a medida que yo agarre una sección cada vez más grande de este segundo medio. Entonces, si volvemos aquí, y esto es lo que vemos. Tenemos primero una resistividad aparente bajita, que después, a medida que vamos avanzando en profundidad, va aumentando porque el promedio ponderado de las distintas capas va a tener cada vez un trozo más grande de la capa más resistiva. Y así vamos subiendo, 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 hasta que llegamos a un punto de inflexión en que empezamos a bajar. Y así que aquí los científicos, los que estudiaron esto, que eran ingenieros en realidad, proponen una bajada de resistividad para explicar esta bajadita de acá. Así que así uno puede ir visualmente tratando de ajustar las capas. No es algo tan difícil de hacer si es que uno sabe de qué se trata el método. Y conociendo esto, yo puedo proponer, dadas las resistividades, dado que yo conozco las columnas de estratigrafía, que ellos lo conocían, pueden, siendo coherentes con toda esa información, haber planteado un modelo como el que está aquí. Limitaciones del método CEV, en el caso que el suelo no tenga geometría 1D, es decir, que no sean capas horizontales planas, la respuesta al método no es la adecuada. Entonces, por ejemplo, aquí, disculpen, aquí tenemos un medio que tiene resistividad 2 y resistividad 1 inclinado. Entonces, si yo empiezo a medir acá, el resultado que me van a dar a mí mis capas planas, dado que el modelo solo puede modelar capas planas, no puede modelar capas inclinadas por la forma en que se hace, no es posible identificarlo con un arreglo, me va a dar un modelo de este estilo, en donde vamos a tener primero la resistividad 1 y después vamos a llegar hasta la resistividad, vamos a tener la resistividad 2 arriba, si es que estamos viendo desde acá, por ejemplo, y de ahí de a poco vamos a ir convergiendo hasta la resistividad 4, que sería la resistividad 1 de este otro diagrama. Entonces vamos a ir desde acá hasta acá en gradientes, ¿ya? O en capitas, más que gradientes. En caso de que eso exista o que uno sospeche que eso pase, por lo general es poco razonable pensar que algo así vaya a pasar. Si es que algo así pasa, probablemente la geología nos lo va a indicar, porque vamos a ver un plegamiento, por ejemplo, en la estratigrafía. Entonces, si nosotros podemos ver en algún lugar que haya un corte, digamos, del suelo, vamos a poder identificar inmediatamente que nosotros vamos a tener esta geometría. A priori, si es que no hay un ambiente que deforme las capas del suelo, nosotros vamos a tener una depositación horizontal de las capas. Así que eso es lo que se debería esperar. Pero en caso de que yo identifique, yo diga, mira, aquí sospecho que pueda tener un arreglo de este estilo, lo mejor que se puede hacer es hacer un arreglo en cruz o en círculo, cosa de que alcance a captar un poquito al hacer este tipo, varios arreglos, girándolos, puedo identificar que la clase de suelo o la inclinación que puede tener el suelo. ¿Ya? Así puedo, en caso de que lo sospeche, sortear ese obstáculo, digamos. Así que eso es lo que se tenía que hablar del CEV. Y ahora vamos a hablar del ERT. El ERT es tomografía de resistividad eléctrica, lleva el ERT por sus siglas en inglés, y es el método principal que se ocupa actualmente, el más confiable, digamos, para estudiar aguas subterráneas, ¿ya? Y propiedades del suelo para cosas de aguas subterráneas y también para otras cosas, pero en particular para esto. Bruno, Sí, dime. el método que vimos anterior, tengo entendido, o sea, por lo que entendí, es para saber cómo la litología del suelo, ¿cierto? Sí, la resistividad eléctrica. Ya. Pues con Y, eso, la litología. ya. ¿Y cómo cacho dónde está el agua? Que es la ¿Cómo cachas dónde está el pregunta. agua? Buena Sí, pregunta. El agua es súper conductiva. Así que si yo, y más o menos, sé que tiene un nivel relativamente estable, más o menos. El nivel freático no varía tanto, a menos que estemos en condiciones muy cerca de la recarga, muy cerca de alguna condición de borde. Así que yo siempre que haga esto, voy a tener información de pozos cerca. Debiese tener. Si no tengo eso, olvídense de saber dónde está el nivel del nivel freático. A menos con certeza no lo podéis saber. Entonces, ya. como yo tengo una información de pozo, y yo sé dónde está el nivel freático
a 10, 20 o 100 metros de donde estoy midiendo yo, a priori tengo más o menos un aproximado de dónde podría esperar más o menos que esté el nivel freático, número uno. Y segundo, cuál es la firma, la signature, la característica para este método para encontrar agua es un descenso fuerte de la resistividad. Como el agua es conductiva, tiene alta conductividad y por lo tanto baja resistividad. Entonces cuando yo veo una fuerte bajada en resistividad, voy a poder suponer que ahí está el nivel freático. Ya. Ya, ahí me quedó más claro. Entonces, este método solo sirve para cachar acuíferos libres. Para acuíferos confinados, ¿sería algo similar? Sí, también O, el acuífero confinado también tiene hay una barrera en el acuífero confinado y en el acuífero libre, en donde nosotros vamos a tener suelo saturado y arriba vamos a tener una zona no saturada y en un par de metros, si es que es libre, o inmediatamente después, si es que es confinado, vamos a tener no agua, digamos, vamos a tener suelo seco. Entonces, independiente de que sea libre o confinado, el nivel freático va a generar una variación bien grande de conductividad. pero, pero en el caso en el confinado, quizás que no me vaya a confundir que es otro tipo de roca, en vez de que, aparte no sé, por ser grava, tenga agua, no sé, sea limo o Te arcilla. cacho. No sé Claro, si... sí, por supuesto uno se puede confundir. De hecho, la arcilla suele tener conductividades parecidas al agua, ¿ya? Entonces uno puede efectivamente confundirse y por eso, de nuevo, el método no tiene nada para decirte si es arcilla o es agua. Eso no se puede sacar de los resultados del método. Y por eso la geología y las pruebas de bombeo y los niveles freáticos, ¿ya? Ya. Es indistinguible, porque solo mide una variable física y esta variable física al final puede representar tipos de suelo distintos. Ya, bueno. Gracias. De nada, gracias a ti. Entonces nos estamos pasando aquí al segundo método. Démonos un break de 5 minutitos, dado que este es un buen como partición de la clase. Así que no sé qué hora es. 12:42. Hola de nuevo, así que volvemos después de un pequeñísimo break. Ya estoy grabando, parece. Y ahora compartimos esta pantalla. Y volvemos a lo que nos convoca. Entonces, el ERT es físicamente, o más que físicamente, la teoría que hay detrás del ERT es la misma que el SEB. El ERT lo único que cambia es que vamos a tener un arreglo un poquito más complejo, vamos a necesitar instrumentos un poquito más especializados y vamos a necesitar personal un poquito más con más experiencia. Pero si es que usted entendió el concepto de resistividad aparente, es lo mismo que vamos a tener acá. Así que les voy a mostrar, si es que esto avanza, ahí está. Les voy a mostrar cómo es el arreglo. Entonces, acuérdense que para el SEB teníamos 4 conductores, 4 varillas conductoras, donde 2 daban corriente y 2 medían voltaje. Aquí nosotros vamos a tener N conductores, N varillas conductoras, por lo general entre los 20 y los 24. Y vamos a elegir 2 varillas cualquiera que van a empezar a transmitir, van a generar una diferencia de voltaje, la cual va a generar una corriente. Por ejemplo, para que se lo imaginen, elegimos la varilla 6 y la varilla 16 para correr corriente. Entonces vamos a tener el bananoide que se genera de la corriente entre el 6 y el 16 y vamos a medir voltaje en todos los otros pares simultáneamente vamos a medir voltaje en todos los otros pares de electrodos. Entonces vamos a tener mucha resistividad aparente por cada par de electrodos que corran corriente, que tengan corriente. Y esto no tenemos por qué solo hacerlo con el 6 y el 16. Por supuesto que podemos pasar corriente por el 1 y el 18, por el 5 y el 14, por el 5 y el 10, y así nosotros vamos teniendo una cantidad de configuraciones súper, súper grande y una cantidad de combinaciones astronómicamente alta. Por lo general, dependiendo de lo que uno esté investigando, va a considerar algún número de arreglos adecuados. Por ejemplo, hay ciertas combinaciones que favorecen ver hacia abajo en profundidad, hay otros arreglos que favorecen ver qué es lo que pasa someramente y por qué se eligen
arreglos y no se corren todas las posibilidades, es solo por un tema de tiempo. Por lo general estos equipos se demoran un par de segundos entre cada inyección de corriente sucesiva, y por lo tanto, si yo quiero hacer muchas mediciones y solo me interesa alguna de las variables, lo que pasa a profundidad o lo que pasa en forma somera, por dar un ejemplo, entonces no tengo por qué estar tanto rato midiendo. Entonces aquí nosotros tenemos un arreglo de 20, yo he visto de 24, es lo que más he visto. Aquí en la universidad el que se ocupa es de 24, y un equipo de estos más o menos cuesta, yo fui a una cotización de uno de estos con unos profes de geofísica, por curiosidad, porque estaban cotizando, y uno de estos vale como 30 millones más o menos. Así que es mucho más caro, mucho más caro que una batería, 4 cables y 4 varillas de aluminio, ¿ya? La gracia de esto es que no solo te hace automáticamente todas las mediciones y el guardado, sino que algunos incluso ya vienen con el método de inversión dentro. Es decir, este gallo tú lo ponís y si sabéis ponerlo bien, te escupe al tiro la resistividad en profundidad. Entonces, en resumen, tenemos muchas varillas, a través de 2 pasacorrientes y a través de todas las otras medimos diferencia potencial. Y con eso tenemos una cantidad grande de resistividades aparentes. Y los resultados que vamos a tener van a ser esto. Para obtener este resultado hay que ocupar métodos de inversión matemática, que son bien complejos, así que ni los voy a mencionar. Y que esto ya es, lo tiene que hacer un software, ya no es humanamente factible, al menos la cantidad de tiempo que te demoraría en producir un modelo como esto sería gigantesca, así que un software ahí que va iterando y pensando por nosotros. Gracias. Y aquí entonces nosotros, en vez de tener una columna unidimensional que teníamos con el SEB, ahora vamos a tener una especie de geometría triangular, de un triángulo invertido, que a veces se lo corta, ¿ya? Pero este podría llegar a ser un triángulo invertido. Dependiendo del arreglo que se ocupe, cuando se quiere ver la máxima profundidad, esto llega hasta abajito. Aquí nosotros estamos, el científico que lo hizo, priorizó estudiar lo que pasa a nivel somero y por lo tanto no le interesaba lo que pasaba a nivel profundo, y por eso nosotros tenemos un triángulo invertido truncado. ¿Por qué no es como una cajita y es como un triángulo? Porque acuérdense que si volvemos aquí, tengan este dibujo en mente, mientras más los separo, más profundo llego, y ahora tengan este dibujo en mente. Yo no puedo medir mucho más abajo, yo no puedo medir muy abajo en los extremos del arreglo porque no tengo varillas de aluminio a este lado, no tengo conductores a este lado que me generen corriente. Entonces yo jamás voy a poder conocer la resistividad que hay aquí. Yo sí puedo conocer la resistividad que hay aquí, que es a la misma profundidad, porque tengo muchos electrodos a ambos lados, o sea, tengo electrodos a mucha distancia a ambos lados que me permiten capturar la corriente que pasa por ahí. La corriente que pasa por aquí jamás va a, o sea, jamás ningún par de electrodos pasando corriente van a tener un banananoide que pase por aquí, ¿ya? Por eso tiene esta forma. Otra clase de resultados que podemos ver, este sí es aplicado al agua subterránea, el otro es un resultado genérico, y nosotros podemos ver aquí que tenemos distintos rangos de resistividad, desde 22 hasta mucho, hasta, ¿cuánto es eso? Casi 1 millón. Y bueno, estaban dentro de los rangos que le había mostrado en la tablita, que iban desde 0, algo hasta 1 millón. Y aquí nosotros podemos ver la interpretación que se hizo a partir de la interpretación que hicieron los científicos, donde identificaron que donde se encontraba baja resistividad, se encontraba la zona saturada, y aquí nosotros encontramos un nivel impermeable y 2 grandes objetos de alta resistividad que indicaban este tipo de roca. Limestone es limo. Limo muy duro, muy hard, debe ser compactado. No estoy seguro, disculpen por esa imprecisión. Otro estudio, aquí solo quieren estudiar lo que pasaba en profundidad con el arreglo, así que no tenemos un triángulo invertido truncado hacia abajo, sino que lo truncaron hacia los lados. Y aquí estamos midiendo qué es lo que pasaba a lo largo del tiempo por la inyección de un trazador. Aquí nosotros estamos, cada una de estas mediciones corresponde a cierto tiempo, entonces tenemos desde los 6 minutos hasta las 23 horas, y ese tiempo se mide con respecto a la inyección de agua.
¿ya? Entonces estamos en la zona no saturada, por lo tanto inyectamos agua que debiese hacer que nuestro suelo sea más conductivo. Entonces, el agua es inyectada en este pozo, que mide 4 metros, y aquí nosotros tenemos otros pozos que miden 17 metros. ¿Cuánto? 17.3 metros, aquí está. 17.3 metros, separados cada 7.4 metros, ¿ya? Entonces pasa un poquito, 40 minutos, y nosotros empezamos a ver que el agua empieza a tener una respuesta en el sistema. Podemos ver cómo el sistema va variando, y a medida que pasa más y más tiempo, podemos ir viendo cómo va a ir evolucionando el sistema y cómo se va a ir desarrollando la pluma de agua, digamos. Si este fuese un contaminante, sería súper interesante para estudiar cómo sería la pluma del contaminante, que si este fuese agua contaminada. Agua contaminada pueden verlo como, por ejemplo, que en un, ¿cómo se llama esto? En un embalse de esta cuestión de las minas empieza con R. ¿Relaves? Eso, relaves, se me fue la palabra, gracias Oscar. En un embalse de relaves mineros puede haber infiltración de agua que se haya mezclado con el relave y eso es agua contaminada. Entonces, una metodología como esta podría ayudarnos a estudiar cómo es la contaminación a las aguas subterráneas de un relave. Entonces tenemos una pluma de contaminación en una zona no saturada y vemos cómo va evolucionando, por ejemplo. Por último, también se ocupa este método para ver la agricultura. En este método se favoreció mucho la distribución somera, así que tenemos un triángulo truncado súper arriba, así que tenemos, me refiero súper arriba, es que llega hasta muy poca profundidad este triangulito, ¿cierto? Y aquí lo que estaba era un agricultor que quería estudiar qué es lo que pasaba cuando regaba, básicamente. Entonces se hicieron mediciones de estado inicial, tenemos este arreglo, ¿cierto? Y llega a profundidad de menos de 1 metro, así que esto es súper somero, y ese es el rango ese es el rango en que las raíces absorben agua, por lo menos las raíces de esta planta, así que ese era el rango que le interesaba al agricultor. Y podemos ver qué es lo que pasa a posteriori de la irrigación. Y podemos ver cómo a partir del ERT se puede deducir un contenido volumétrico de agua, ¿ya? Y eso obviamente es con una calibración. Yo tengo muestras de suelo, puedo ir variando la humedad del suelo de mi muestra, ir midiéndole el laboratorio cuál es su resistividad y o conductividad, y por lo tanto después puedo, cuando mida con ERT y tenga mis resultados de resistividad, como estos que están aquí, puedo decir, cuando tenía resistividad de 3000, el agua, mi muestra medida en laboratorio tenía tal contenido en agua, así que esa zona corresponde, por ejemplo, por cualquier número, a un 20% de contenido volumétrico en agua. Y así sucesivamente uno puede hacer una correlación e ir relacionando valores con valores. Así que eso era lo que les tenía preparado para hoy día. El jueves vamos a ver otro método geofísico que se llama gravimetría. Y eso es todo por hoy. No sé si quedan preguntas, dudas, consultas. Terminamos un poquito antes. Bueno, como tengo un poquito de tiempo, les voy a comentar un poco. Bueno, quería decirle al principio, no se lo había dicho, pero yo soy licenciado en geofísica, así que yo algo sé de lo que estamos hablando, no soy experto, pero sí he tenido una formación que me ha permitido hacer, yo he hecho CEF, por ejemplo, he visto resultados de ERT, y después hice para una práctica profesional, hice gravimetría, que es lo que vamos a ver el jueves. Así que esto realmente se ocupa. Creo que les voy a subir un paper de hidrogeofísica, donde bueno, algunas figuras son sacadas directamente de ahí, y se hablan de otros métodos, ¿ya? En particular se habla harto del TEM, que también es importante, pero el profe no me pidió que lo viera, y también es un poquito más difícil de explicar, y un poquito menos usado, así que me parece razonable. Pero este también es súper ocupado, o se puede ocupar también para investigar qué es lo que sucede a profundidad. El tema de, si a ustedes les interesa esto, hacer estos métodos y tener esta experiencia, ir a un terreno y hacerlo, bueno, el próximo semestre está difícil porque parece que es, ¿cómo se llama esto? Es también con confinamiento, pero a partir de primavera de 2021, ustedes pueden tomar el ramo que se llama, ¿cómo se llama? Métodos de exploración geofísicos. Y ahí ustedes van a tener un terreno donde van a aplicar estos métodos y otros más, y van a aprender a hacer esta clase de cosas,
que podría ser útil si es que ustedes se quieren perfilar para esta área. Por otro lado, si a usted le interesa algo como los resultados que ven aquí, hacer un software que permita, a partir de datos de resistividad aparente, generar datos de resistividad real, que es una cuestión fascinante y que también se ve en la facultad. Hay un ramo que se llama métodos de, ¿cómo se llama? ¿Por qué se me olvidan los nombres ahora que estoy dando clase? Método de inversión. Se llama métodos de inversión y también es del departamento de geofísica, pero ese es un ramo mucho más generalizado. No es solo para cosas geofísicas, dado que los métodos inversos se ocupan para muchísimas aplicaciones. Así que si a usted le interesa algo como esto, pero puede ser aplicado para muchas otras cosas. Por ejemplo, en sísmica se ocupan métodos de inversión para los que les gustan las estructuras, para ver cómo responde un suelo frente a un sismo. Cuando usted va a hacer se va a hacer una resonancia magnética, por ejemplo, y le sale esa como radiografía X que te muestra los tejidos blandos, eso también ocupa método inverso, es algo súper generalizado, no tiene nada que ver con eso de invertir en la bolsa o algo así. Si a alguien le parece que el método inverso sea como invertir en acciones o algo así, no, nada que ver, son métodos matemáticos. Y no sé, bueno, y hay un ramo que se llama métodos eléctricos, que profundiza más todavía con respecto a esto, pero ese sí tiene hartos requisitos, y yo no lo he tomado, así que es súper bueno, sí, pero sería difícil que lo puedan tomar si es que no han tomado los otros, por lo menos métodos de exploración geofísica. Así que eso, muchas gracias, chiquillos. Me voy a quedar aquí un ratito por si alguien tiene preguntas, pero daríamos por finalizada la clase.